Ok, hermano, tremendo mensaje Dios me ha dado aquí en este pasaje. Sé que les será una gran bendición. A mí me ha sido una gran bendición y sé que también para ustedes. Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a leer comenzando en el verso número 23 hacia el 25. ¿Verdad? Ahí como está, con reverencia, sabiendo que estamos leyendo la palabra de Dios. Y hermanos, no es cualquier palabra, es palabra de Dios. Así que vamos a concentrarnos. Primera de Pedro 1:23 dice la Biblia: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Señor, bendice tu palabra. Usa tu siervo, Señor. Sé que esta palabra es eterna, es poderosa, Señor. Con razón el apóstol Pablo decía que el Evangelio es poder para salvación a todo aquel que cree. Padre, bendice, Señor, estos minutos que vamos a estar escuchando su palabra. Usa su siervo, bendice al pueblo. Ayúdanos a valorar la fe que se nos ha entregado, la fe que se nos ha dado. Podamos valorarla y darle gracias a Dios por la fe que hemos recibido. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por la salvación. Gracias por todo lo que has hecho, mi Dios, y seguirás haciendo hasta la eternidad. Pedimos todo en esta tarde en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén. Amén, hermanos. Quiero en esta tarde hablarles aquí de este pasaje, ¿verdad? Sobre, hermanos, el tema una fe que durará más allá de las edades. Es lo que usted y yo, hermano, estamos siguiendo. Una fe que durará más allá de las edades. Y aquí vemos en Pedro lo que se nos está diciendo, ¿verdad? Por ejemplo, qué frágil y sencillo le parece la regeneración a la mente humana, al basarse solo en la palabra de Dios. En otras palabras, la gente dice, pues qué sencillo es eso de que ustedes, ¿verdad?, basan su salvación nada más en la Biblia. Pero la Biblia es palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios durará más que cualquier cosa, hermanos, en esta tierra. Cosas naturales, cosas terrenales. La palabra durará por los siglos de los siglos, hermano. Amén. La fe que nosotros profesamos durará por la eternidad. La fe que nosotros seguimos durará para siempre, hermanos. Entonces, por eso estamos hablando en esta noche de una fe que durará más allá de las edades. En primer lugar, nuestra fe, dice la Biblia, que somos, hermanos, renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Vaya conmigo a Primera de Pedro 1:23. Vea lo que dice el versículo, hermano. Estamos ahí, hermano. Dice el versículo, siendo renacidos. Cuando habla de renacer, está hablando del nuevo nacimiento que hemos recibido en Cristo Jesús. Cuando hemos sido salvos, cuando hemos nacido de nuevo, y gloria a Dios por ese nuevo nacimiento. Amén. Que el Señor nos ha enseñado y nos ha dado, hermano, ¿verdad? Y vemos, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible. Dice, qué interesante, dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primeramente vemos aquí que somos renacidos no de una simiente corruptible, ¿verdad?, sino de incorruptible, hermanos. Amén. Vamos a ver un pasaje ahí en San Juan 1:11. Dele para atrás, ¿verdad? No pierda Pedro porque vamos a regresar, pero mire conmigo San Juan capítulo 1, versículo número 11, hermanos. Lo que dice la palabra de Dios. 1:11. Espero que usted ha renacido de nuevo, hermano. Amén. Espero que usted es nacido de nuevo. Pero mire lo que dice San Juan 1:11. Dice la Biblia, a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Eso está hablando cuando Cristo vino al mundo, ¿verdad? Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen, ¿en quién dice, hermano? En su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
nos dio el derecho de ser hijos de Dios. Y mire el versículo, hermano 13, los cuales no son engendrados de ¿qué dice? De sangre. Es como nosotros para poder estar aquí en vida, tuvimos que nacer de carne y sangre, hermano, físicamente hablando. Pero en el nacimiento espiritual dice, no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y por eso es que la Biblia dice que no somos renacidos de simiente corruptible, sino incorruptible, porque es la obra de Dios, hermanos. Es la obra de Dios. Entonces, nuestra fe, hermano, cuando hablamos de nuestra fe, estamos hablando de lo que creemos, de lo que seguimos, de lo que, hermano, profesamos creer. No es cosa, hermano, humana, no es cosa material, no es cosa que perece, es cosa que permanece, hermano. Es algo que permanece para siempre, hermanos. Amén. Por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mire, vamos a ver otro pasaje, Hebreos 4:12, hermano. Y gloria a Dios, hermano, que usted y yo hemos conocido esa verdad. Hemos conocido esa fe y estamos en esa fe. Seguimos en esa fe. Hebreos capítulo 4, verso 12. Quiero que vayan todos al pasaje. 4:12 dice la palabra de Dios, hermanos. Amén. El verso 12 dice la Biblia, hermano, porque la palabra de Dios es, ¿qué dice primeramente? Viva. La palabra de Dios es viva, hermano. No es una palabra muerta, hermano. Por eso es que es importante que usted estudie su Biblia. Amén. Porque no es una palabra muerta, es una palabra viva, hermano, y eficaz. Y dice, y más cortante que toda espada de dos filos, hermano. Más cortante que toda espada de dos filos. Sabemos que cuando hay, hermano, una espada, ¿verdad? Que puede cortar, hermano, solo de un lado, pues corta algo. Pero cuando hay una espada que tiene doble filo, corta por los dos lados. Pero la palabra es más cortante todavía. Amén. Más cortante, dice la Biblia, que toda espada de dos filos. Y mire hasta dónde penetra. Dice, y penetra hasta partir el alma. Y va más allá, y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Amén. Esa es la fe que tú estás siguiendo. Amén. Esa es la fe que tú y yo tenemos. Amén. Esa es la verdad que tú y yo seguimos. No es cualquier fe, no es cualquier cosa, aunque parezca frágil y sencillo. A la gente la regeneración, a la mente humana, al basarla solo en la palabra, pero la palabra de Dios durará más que todos los fenómenos naturales, terrenales. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Amén. Dice la palabra de Dios ahí, hermanos, el versículo número 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hay muchos buenos libros en este mundo, muchos buenos comentarios, muchos buenos, hermano, historiadores que han escrito historias, hermano, hermosas. Hermano, ¿verdad? Dentro de la literatura tenemos mucho buen material en este mundo, en esta vida. Pero, amados hermanos, nada se compara a la palabra de Dios que nosotros tenemos. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y por eso es que a veces usted dice, ¿quién le ha dicho al pastor lo que él está predicando a mí? Nadie me ha dicho, es Dios el que conoce todas las cosas. Amén. Dios conoce, dice, los pensamientos más íntimos de nosotros. Amén. Nada se le esconde a la palabra. El verso 13 dice, no hay cosa criada que no se manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas, no dice algunas, dice todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar
Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Dios te conoce. Dios me conoce. Dios nos conoce. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Por eso es que nuestra fe, hermano, durará más allá de las edades, porque la palabra es una palabra viva. Mire, primera de Pedro 1:25, vamos a ir una vez más lo que dice la Biblia. Primera de Pedro 1:25, hermanos. Dice la palabra de Dios, el versículo número 25, mas la palabra del Señor permanece, ¿para cuánto tiempo, hermanos? Para siempre. La palabra que tú y yo seguimos, que tú y yo tenemos, que tú y yo creemos, permanece para siempre. Qué tremendo, qué tremenda fe que nosotros estamos siguiendo, hermanos. Mucha gente la menosprecia, muchos desprecian las cosas de Dios. Muchos dicen, ¿qué voy a hacer ahí con esa ola de ignorantes? Perdiendo el tiempo nada más. Yo prefiero hacer dinero. Yo prefiero hacer otra cosa. Yo prefiero otra cosa, menos estar ahí en las cosas de Dios en la iglesia, porque no entienden las cosas de Dios, hermanos. Amén. No las entienden. Menosprecian algo que ni siquiera saben. Espero que nosotros hayamos entendido lo que estamos siguiendo, porque esta fe, hermano, perdurará para siempre. San Juan 1:1, vaya conmigo también, hermano. San Juan capítulo 1, versículo número 1, mire lo que dice la Biblia, hermano. Gloria a Dios. Amén, hermano. Vea lo que dice la Biblia, hablando de la palabra de Dios, hermano, por medio de la cual hemos renacido, hemos nacido de nuevo. ¿Verdad? San Juan 1:1, hermanos. Dice la palabra de Dios en el principio. Cuando habla del principio, habla del mero principio, hermano. En el principio era el verbo. ¿Qué es verbo? La palabra. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. La palabra por la cual nosotros hemos renacido de nuevo siempre ha existido, hermano. Desde la eternidad. Estamos hablando desde el mero principio de todas las cosas, hermano, ¿verdad? Ha existido esta palabra. Y por esa razón estamos diciendo que tenemos una fe, tenemos una creencia, tenemos algo que estamos siguiendo que durará más allá de las edades, más allá de los siglos, más allá de todo, hermanos. Y gloria a Dios por eso. Nuestra fe, hermanos, ¿verdad? Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios. Amén. Que vive y permanece para siempre. A diferencia de la carne. Podemos ver lo que dice Pedro, una vez más regrese a 1 de Pedro 1:24. A diferencia del ser humano sin Dios, de la humanidad sin Dios, hermano. ¿Cuál es la diferencia de aquellos que, verdad, muchas veces se burlan del cristianismo y dicen, no, yo para qué voy a seguir ese camino, yo prefiero hacer otra cosa, amados hermanos, porque no entienden las cosas de Dios? Pero mire, 1 de Pedro 1:24, hermano. Dice la palabra del Señor ahí, versículo número 24, dice de esta manera, dice, porque toda carne es como, ¿qué, hermanos? Como hierba. A diferencia, la fe, la palabra eterna, a diferencia de la carne o del ser humano, de la humanidad, dice que la carne, el ser humano se compara, Dios la compara como la hierba del campo. Amén. Amén. Toda carne, no dice algunos, dice toda carne. Cuando habla toda carne, está hablando de toda la humanidad. Toda carne, pobres y ricos, y hermanos famosos y no famosos, y hermanos personas preparadas y no preparadas, es carne, es humano. Amén, hermano. Amén. Todo es carne. Toda carne es como hierba. Se me olvidó traer un poquito de hierba, no de esa mala, sino para enseñarles a ustedes cómo nos compara Dios a nosotros. Como la hierba. Amén. ¿Cómo lo compara Dios a la humanidad? Dice la Biblia, como una hierba del campo, hermano. Cualquier hierba. Vaya usted a ver cuál quiere ver, cuál sea, es hierba. Amén.
Es una planta, hermano, del campo. Es una planta, hermano, que creció, ya sea sembrada o ya sea que nació solo ahí. A eso nos compara. A eso compara Dios la humanidad. Toda carne es como hierba. Qué interesante. Por un lado tenemos la palabra eterna, la fe eterna que perdurará a través de las edades, a través de los siglos, y sigue y sigue. ¿Cuántos años hace que se dio la palabra? ¿Cuántos años hace que habló Dios su palabra para crear las cosas que hay? Y todavía la palabra sigue vigente, sigue con el vigor, sigue. El hombre la desecha, el hombre la agarra, el hombre la bota, el hombre la cree, el hombre no la cree, pero la palabra sigue adelante, mi hermano. No cambia, no se marchita, no difiere nada de antes. Dios es el mismo ayer y hoy, seguirá siendo el mismo. El verbo que en el principio era, sigue siendo y seguirá siendo y seguirá siendo. Generación tras generación pasará y el verbo y la palabra seguirá salvando almas, y aún más allá del plan de Dios en este mundo, la palabra seguirá, hermano. Amén. Dice la Biblia, tu palabra permanece en los cielos para siempre. A diferencia de la carne, el humano es como la hierba. Isaías 46, mire un ejemplo más. Isaías capítulo 40. Oh, hermano, qué tremendo que nosotros estamos en esa fe que perdurará, hermanos. Gloria a Dios por eso. Mire conmigo Isaías 40, por favor, 46. La Biblia nos habla y dice ahí, hermanos, Isaías 46, voz que decía a voces, y yo respondí, ¿qué tengo de decir a voces? Que toda carne, otra vez dice toda carne, que tengo de decir a voces, que toda carne es hierba. Ahora ya no solo dice como la hierba, dice, es hierba. Y toda la gloria como la flor del campo. La hierba se seca. ¿Y es así, hermanos? Aunque no se corte. A veces yo le digo, no se puede cortar la hierba. Vienen y cortan hasta las plantitas a veces. Ya la cortan. Hermano Sebio, hermano Agustín, otros hermanos que cortan ya. Hermano Vázquez. Se les pasa a veces, ¿verdad? Pero aunque no la corten, viene el invierno, la seca. Y se acaba la flor. Se acaba la hierba. Dice, la hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Nada más toma de que Dios sople y se acabó. Amén. Que Dios permita un virus y se paralizó el mundo entero. Amén. Que Dios no haga salir el sol y se acabó la vida terrenal. Amén. Cierto. Amén. Qué interesante lo que dice la Biblia. Versículo 7 dice, la hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba. Qué triste ver una hierba verde, ¿verdad? Y luego que ya se secó. Dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. ¿Cómo está, hermano, comparando Dios, la humanidad, el ser humano, hermano? No importa lo encumbrado que llegue, lo rico que sea, lo importante que sea, pero si es humano, hermano, es como hierba. Y más en Isaías dice, es hierba. Amén. Amén. Qué importante es seguir la fe, hermanos, del Señor. Nos habla de la verdadera fragilidad de la vida. ¿No cree usted, verdad? La fragilidad de la vida. Amén. ¿O sí lo cree? Amén. Imagínense, nosotros ahorita pues estamos fuertes, ¿verdad? El hermano Monte me dijo, pastor, lo veo rejuvenecido, y gloria al Señor, hermano. Gracias por esas flores. Pero ahorita estamos buenos, hermano. Ahorita estamos saludables, fuertes.
fuertes y los jóvenes, ahorita échenme el mundo, yo me lo conquisto. Y hermano, cuando estamos jóvenes, estamos fuertes, estamos, hermano, ¿verdad? Con mucha vida por delante según nosotros, pero viene una enfermedad y nos tumba, hermano. Pensemos en el corazón. ¿Qué tan grande será el corazón? ¿Qué tan grande tiene el corazón, hermano? ¿Grandote o chiquito? Medio chiquito, ¿verdad? Imagínense el corazón del hermano Sebio, pues más chiquito todavía. Hermano, lo que estoy tratando de hacerte entender es que los órganos que nos mantienen en vida físicamente son relativamente pequeños. Amén, amén. ¿Y cuántas veces vamos al doctor y nos dice el doctor, tú tienes un problema? Por ejemplo, el hermano Gary tiene un tumor en uno de los órganos pequeños y ese tumor creció y entonces eso arruinó el órgano, hermano, y de manera que él, hermano, está batallando con la salud y están tratando de reducir el tumor y no se reduce. Ese tumor lo tiene bien agarrada hermano, a los órganos, ciertos órganos importantes para que el hermano se mantuviera físicamente bueno, pero esa enfermedad lo está arruinando. Pensemos en el corazón, que tiene que dar latidos, hermano, ciertos latidos para que nos mantengamos en vida. Si usted se pone la mano cerca del corazón y usted se pone con el oído cerca del corazón de otra persona, vas a escuchar el latido del corazón. Pero si ese corazón dejara de latir, hermanos, ¿qué pasaría? Ahí se acabó. En un momento, ¿sabe que a veces le ha pasado a usted que dice, oh, como que mi corazón se está parando? Como que se me paró un ratito el corazón. En cualquier momento el corazón está, deja de palpitar, se acabó la vida. Queda la sangre, hermanos. Quedan los intestinos. Son miembros importantísimos. Si fallan, ahí se acabó la vida del ser humano. Y por eso vemos la humanidad. Miren, ese virus que anda, según, ataca los pulmones. De manera que la gente se queda como no pudiendo respirar, nada más. Ataca de esa manera. Y hermano, el ser humano, el cuerpo humano es tan frágil. Ahorita estamos buenos, mañana estamos malos. Por eso dice la Biblia que la vida del hombre es como la hierba del campo. Por eso no debemos de confiarnos en nosotros, sino en Dios, hermanos. Amén. Debemos confiar en Dios y depositar nuestra fe en el Señor y vivir la fe y seguir adelante. La gente dice, ¿qué tan importante es seguir esa fe o ese camino o seguir las cosas de Dios? Para mí es lo mismo, no hay diferencia. Sí hay diferencia, porque aunque parezca sencillo, pero gloria a Dios, perdurará por toda la eternidad, hermano. Amén. Aunque parezca no importante, ¿qué tan importante le ponen ustedes tanta importancia a la fe que siguen? ¿Cómo es que son tan aferrados y en medio de toda situación siguen y siguen? Porque el que ha entendido Amén. Que esto es lo más importante, hermano. La fe del Señor es lo que va a perdurar. Nuestra vida física se acabará. Amén. Ahorita estamos bien. De momento de nos dar la noticia. Ahí está el hermano David Abbott, un varón fuerte, fornido, tremendo predicador, y luego supimos que tuvo un accidente y nunca más lo vimos aquí. Amén. Porque la vida del hombre es frágil. La única cosa que va a perdurar son las cosas de Dios. Por eso digo, nosotros seguimos una fe que durará más allá de las edades. Vale la pena seguir adelante. Vale la pena aferrarte. Vale la pena vivirlo. Vale la pena morir creyendo. Vale la pena seguir adelante, porque es una fe que te va a sostener, te va a ayudar, va a ayudarte a través de las edades, a través de los tiempos, y lo que usted hizo para Dios no está olvidado, hermano. Porque Dios, dice la Biblia, que lo tomará en cuenta. Amén. Podemos ver unos pasajes, hermanos, si me alcanza está bien, si no, no hay problema. Pero dice la Biblia en el libro de Santiago, hermano, ¿verdad? Santiago 5:13. Amén. La palabra de Dios nos habla, hermano, esto de las cosas de Dios es más que una religión, hermano. Más que nada más decir, pues ahí vamos.
ahí estamos nomás, ¿verdad? Porque no tenemos otra cosa que hacer. No, vale más que vayas entendiendo de qué se trata. Porque cuando entiendes, amas más al Señor, hermano. Santiago 5:13 dice la palabra de Dios. ¿Quién es? A 5:13 le dije, hermano. Disculpe, estoy en otro pasaje. 5:13 dice la palabra de Dios. Si está alguno enfermo, ¿verdad? Sí dice, ¿verdad, hermano? Sí, yo estoy equivocado aquí en el texto. Vamos a ver Job 7:7, ¿verdad? Hay un pasaje que se me escapó aquí, pero Job capítulo 7, versículo 7. Amén. Job está antes de Salmos para más rápido. Mire lo que dice ahí en ese capítulo 7, versículo 7, dice la Biblia: acuérdate, dice, que mi vida es un soplo. Acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Pero dice que su vida es como un soplo. Y luego vaya conmigo a Salmos 102:3. Mire lo que dice la Biblia. Hermanos, Salmos 102:3. La palabra de Dios nos dice ahí en ese pasaje, ¿verdad? Gloria al Señor. Salmos, ¿verdad? 102, versículo 3. Dice, porque mis días se han consumido como ¿qué dice, hermano? Como humo. El humo, hermano, aparece por un rato y luego se va. Entonces la vida así es. Mis días se han consumido como humo. Y pareciera que no es verdad, pero es verdad. ¿Se acuerda usted cuando era joven? ¿Se acuerda cuando era niño, hermano? ¿Se acuerda cuando hacía travesuras? ¿Se acuerda cuando no era casado? ¿Se acuerda? Tantos recuerdos le vienen y luego se mira en el espejo y digo, ¿a poco yo soy? Es el mismo. ¿Se acuerda de su niñez? ¿Se acuerda de su familia? ¿Se acuerda de su tierra? ¿Se acuerda, hermano? El hermano estaba diciendo la otra, no, yo cuando era chamaco era bien tímido, ¿verdad? Qué tremendo, ¿se acuerda? Y esos años pasaron, ahora eres adulto, ahora eres papá, ahora eres esposo, ahora la vida, hermano, se ha ido, mi hermano, porque se cumple la palabra de Dios. Amén. El versículo 3 dice, porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Así es. Ya están muy quemados, amén. Porque la vida es breve. La vida es pasajera, humo y tizón. Por la palabra de Dios que permanece para siempre hemos sido renacidos de nuevo, pero a ejemplo, a diferencia de la carne, la humanidad es como la hierba del campo. Luego vemos el ejemplo también de la gloria del hombre, cómo la asemeja. Primera de Pedro 1:24, vaya conmigo, hermano. Regrese al texto, ¿verdad? Donde iniciamos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24. Nos dice la palabra, ¿verdad? Primero nos habla de un ejemplo de cómo compara a Dios la humanidad, como la hierba del campo. Y luego, ¿cómo compara la gloria del hombre? ¿Cómo la compara? Versículo 24, precisamente, porque toda carne es como hierba, ya sabemos. Pero luego dice, y toda la gloria del hombre como la flor ¿de qué? De la hierba. Igual, hermano, esa hierba crece y hay una florecita ahí. Pero luego se seca la hierba y la flor se marchita. Es como esas rosas que ve allá afuera sembradas, tan bonitas, hermano. Y verdad, pero luego se seca, hermano, y se cae. Y parece que nunca hubo flor ahí. Así es la gloria del hombre sin Dios. Toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Santiago 1:10, viene conmigo, hermano. Regrese ahí a Santiago capítulo 1, versículo 10. Por eso es que nosotros debemos dar gracias a Dios que estamos en la fe del Señor, hermanos. Santiago 1:10. Dice la palabra de Dios, el verso 10. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba, ¿qué dice, hermano? Se seca. Su flor se cae, perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Qué le parece, hermanos? No te confíes
de nada en la vida sin Dios. No te confíes de nada de la vida sin Dios, porque todo se acaba, se va. Podemos pensar en celebridades en este mundo, personas que lograron, como dicen ellos, una estrella. ¿Dónde están? ¿Dónde están los estrellados? Emperadores poderosos, empresas grandes, imperios grandes, como el imperio de Persia, el imperio de Babilonia, el imperio romano. Los emperadores eran considerados como Dios, personas súper importantes, súper respetadas, que cualquiera que les hacía algo era digno de muerte o los mataban, y cuánta gente los tomaba como Dios, a los hermanos emperadores, los imperios, grandes, grandezas humanas, los faraones, por ejemplo, Babilonia, Nabucodonosor, cuántas cosas, lo que el hombre ha logrado sin Dios en esta vida, muchas grandezas, muchas cosas humanas y físicas, pero la pregunta es, ¿qué fue de ellos? ¿Dónde están? ¿Qué pasó? Porque nosotros decimos, pobrecito del cristiano que está aquí y que no hace nada, pues allá, mira, aquel sí tiene, aquel sí puede, aquel sí hace, aquella sí, yo no veo pobrecito aquí con la Biblia. No entiendes la fe que estás siguiendo. Amén, amén. No entiendes una fe que durará más allá de las edades. Es lo que tú estás siguiendo. ¿Será poco, hermanos? No creo. Será algo que muchas veces no entendemos, más bien. La vida del hombre es comparada como la hierba y su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba y la flor se cae. ¿Y dónde están? ¿Qué pasó? Su fama. Hay unos cantantes famosos, ¿dónde están? Se acabó. Tenemos muchas grandes empresas. La Cana Míos, aquí de Canápolis. No nomás aquí, era muchos lugares. ¿Dónde está la Cana Míos? Ni rastros. ¿Dónde están las empresas? ¿Dónde están los imperios? ¿Dónde están los poderosos de la tierra que existieron sin Dios? Y muchos de ellos decían, yo no creo en Dios, yo tengo lo que tengo por mí, porque yo he trabajado, porque yo soy esto, soy aquello. Pero ahora, ¿dónde está? Se acabó, mi hermano. Pero ¿qué dice? Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Mateo dice, el cielo y la tierra pasarán y mis palabras no pasarán. Hebreos 1:10 dice la palabra de Dios en Hebreos 1:10. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? ¿Qué dice? Quiero que vayan ahí a ese pasaje, por favor. Amén. Hebreos capítulo 1, versículo número 10, dice la palabra del Señor, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la que dice, hermano, la tierra. Y los cielos, todos esos cielos, cuando se miran, yo aprecio más el cielo de noche porque veo las estrellas, veo ese lugar, y qué hermoso cielo, qué hermoso cielo. ¿Y qué lo hace azul? Pues el agua que hay en la tierra, porque hay más agua que tierra, eso lo hace hermoso. Y si vamos al espacio, la hermosura de Dios, los planetas, hermano, todas las estrellas y las grandes obras, la luna, las estrellas, el sol, todo eso fue creado por Dios. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos envejecerán como una vestidura, y con un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, tus años no acabarán. Amén. Qué tremenda fe la que tenemos nosotros.
Qué tremenda creencia, qué tremendo, hermano, el conocer al Señor, el ser hijo de Dios, el ser creyente, el ser seguidor de la palabra, creyente de la palabra, hermano, perdurará a través de las edades y más allá de las edades. Y vamos a perdurar por la gracia de Dios, por lo cual, mis amados hermanos, no hay razón de desanimarnos, no hay razón de parar, no hay razón de menospreciarse o sentirse miserable. Usted es hijo del Señor, amén, hermano. Tiene una fe que no se compara a nada. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Tu Señor es el mismo siempre. ¿Por qué te agüitas? ¿Por qué te desanimas? ¿Por qué menosprecias la fe que tienes? ¿Por qué lo amas tan poco? Como si Dios no mereciera lo mejor. Oh, hermanos, qué tremendo. Y la cosa es que las obras de sus siervos con ellos siguen. Y por esa razón el apóstol Pablo decía en un pasaje, quiero que me escuche, un pasaje dice la Biblia: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Él va a dar una corona, un premio a todos los que aman su venida. Todos los creyentes, los seguidores del Señor, Él les dará una corona. Amados hermanos, hay que afirmarnos en esta fe y seguir adelante. Si hay pruebas, si hay luchas, si hay desánimos, si hay a veces tropiezos, si hay a veces, hermano, gente que se aparte, pero tú y yo tenemos que seguir adelante, porque es una fe por lo cual vale la pena seguir adelante. Y esta es la palabra que predicamos por el Evangelio, dice la Biblia. Por eso Pablo le dijo a los corintios: cuando fui a vosotros para predicarles el Evangelio, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría humana, sino con el poder de Dios. Amén. Primera de Corintios 2:1, mire conmigo, hermanos. Esa es la palabra que predicamos, hermano, el Evangelio del Señor, hermano, ¿verdad? Lo que perdurará por la eternidad. Primera de Corintios 2:1. Qué privilegiados estamos nosotros, hermanos, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo 2, versículo número 1, hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios ahí: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y hasta temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los quienes, hermano, de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén, hermanos. Amén. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén, hermanos. Qué tremendo. El apóstol Pablo dice: yo no fui a hablarles palabras bonitas, no fui a hablarles palabra de hombre, fui a hablarles la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La palabra que predicamos del Evangelio. Por eso dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Qué tremendo lo que dice la Biblia. Hermanos, gracias a Dios por esta fe. Amén. Y yo digo, no podemos echarnos para atrás. No podemos parar, no podemos, hermano, dejar, porque es una fe que vale la pena seguir adelante. Yo creo que cada uno de nosotros debemos de conocer nuestra fe. Cada uno de nosotros deberíamos conocer lo que estamos siguiendo,
para que de esa manera sigamos adelante. Firmes en la fe, hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar a Dios. Una fe que durará más allá de las edades.